Bienvenidos a Logos Rebel. Hoy nos enfrentamos al pensador que dinamitó las bases de la civilización moderna, el hombre que acusó a las leyes, a la propiedad y al progreso de ser las cadenas que esclavizan a la humanidad. Jean-Jacques Rousseau. Prepárate para descubrir cómo el sistema te ha robado tu libertad nativa y cómo el verdadero pacto social es el único camino para recuperarla. Idea 1. El dilema originario. El ser humano nació libre en un estado de naturaleza puro, pero la civilización y sus estructuras artificiales lo han convertido en un siervo domesticado que rinde cuentas a amos invisibles. Rousseau abrió los ojos del mundo con su sentencia definitiva. El hombre ha nacido libre, y sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Pensaba que la sociedad actual no es un progreso, sino una prisión de máxima seguridad disfrazada de comodidad. Idea 2. El mito del buen salvaje. Antes de que existieran los gobiernos, las clases sociales y la tecnología, el ser humano vivía en un estado de paz, guiado por una piedad natural y una total independencia. Él afirmaba que en ese estado primitivo no existían las complejidades que hoy nos enferman. Pensaba que la entrada en la civilización fue el inicio de nuestra decadencia moral y el fin de la felicidad auténtica. Idea 3. El origen de la desigualdad. La raíz de todos los crímenes, las guerras y las miserias humanas comenzó el fatídico día en que un individuo decidió apropiarse de la tierra compartida y los demás fueron lo suficientemente sumisos como para obedecerle. Su advertencia resuena con fuerza. El primer hombre, a quien, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío», y encontró agentes lo bastante simples como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Pensaba que la propiedad privada es el pecado original de la economía moderna. Idea 4. La trampa de las leyes. Las normas jurídicas y los sistemas judiciales que hoy defendemos no se crearon para proteger la justicia universal, sino para blindar las posesiones de los ricos y mantener en la total obediencia a quienes no tienen nada. Lo dejó escrito con absoluta claridad. Las leyes son siempre útiles para los que poseen algo y perjudiciales para los que no tienen nada. Pensaba que el derecho actual es una trampa diseñada por la élite para legitimar su abuso. Idea 5. El derecho del más fuerte. La fuerza bruta o el poder militar de un gobernante jamás pueden convertirse en una autoridad moral legítima. Obligar a alguien a obedecer por miedo no es un deber, es una simple necesidad física. Su análisis político dictamina: el más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Pensaba que un gobierno que se sostiene solo por las armas es un régimen nulo y vacío. Idea 6. El verdadero contrato social. Para escapar de la tiranía, la humanidad necesita una fórmula política revolucionaria. Una asociación donde cada individuo ponga su persona y todo su poder bajo la dirección de la voluntad general, logrando que, al unirse a todos, no obedezca a nadie más que a sí mismo. Formuló el problema de esta manera: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Ese es el problema fundamental del contrato social. Pensaba que el pacto es un acto de entrega total a la comunidad para evitar depender de la voluntad caprichosa de cualquier amo particular. Idea 7. La mecánica del pacto. El acuerdo social no consiste en arrodillarse ante un monarca o un parlamento, sino en disolver tu egoísmo individual dentro de un cuerpo colectivo sagrado que vela por el bien de todos.
La cláusula central del pacto dice: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Pensaba que al entregarte a la comunidad entera, no te estás entregando a ningún hombre en particular, y por lo tanto, conservas tu dignidad inviolable. Idea 8. La voluntad general. Existe una diferencia radical entre lo que la mayoría desea por capricho o interés personal y lo que realmente beneficia al cuerpo común de la sociedad. El bienestar de la patria siempre debe primar sobre la suma de los egoísmos privados. Explicaba que la voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública. Pero no se deduce que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Pensaba que el pueblo puede ser engañado por demagogos, pero su voluntad profunda siempre busca el bien colectivo. Idea 9. La soberanía inalienable. El poder absoluto de legislar y dirigir el destino de una nación pertenece única y exclusivamente al pueblo unido. Este poder no se puede vender, regalar, heredar ni transferir a ninguna dinastía o gobernante. Su decreto es tajante. Afirmo, pues, que no siendo la soberanía, sino el ejercicio de la voluntad general, no puede jamás enajenarse. Pensaba que en el momento en que un pueblo cede su soberanía a un rey, ese pueblo se autodestruye. Idea 10. La soberanía indivisible. El poder supremo del pueblo es una unidad absoluta que no puede fragmentarse en pedazos independientes ni repartirse entre ministerios o partidos políticos que compitan entre sí. Sentenció de forma categórica: la soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable, porque la voluntad es general o no lo es. Pensaba que la separación de poderes es una ilusión intelectual que debilita la fuerza real de la voluntad popular. Idea 11. El valor innegociable de la libertad. Ningún ser humano tiene el derecho de vender su libertad a cambio de seguridad económica o paz social. Quien renuncia a su capacidad de elegir, deja de pertenecer a la especie humana. Su advertencia destruye cualquier sumisión. Renunciar a la libertad es renunciar a la condición de hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a sus deberes. Pensaba que la esclavitud voluntaria es la mayor aberración moral posible. Idea 12. El origen de la ley. Un ciudadano solo está obligado a cumplir aquellas normas que él mismo ha tenido la oportunidad de debatir y votar de forma directa. Si una norma proviene de un decreto ajeno, no es ley, es una orden dictatorial. Él determinaba que el pueblo sumiso a las leyes debe ser el autor de las mismas. Solo a quienes se asocian corresponde regular las condiciones de la sociedad. Pensaba que la democracia directa es la única forma legítima de organizar un Estado. Idea 13. El intercambio de libertades. Al firmar el contrato social, el hombre experimenta una transformación profunda. Abandona su libertad salvaje e ilimitada, que depende de la fuerza física, para adquirir una libertad civil superior, blindada por la protección legal de toda la comunidad. Lo resumió con precisión. Lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Pensaba que este intercambio convierte al animal salvaje en un ciudadano consciente. Idea 14. La verdadera autonomía. La libertad no consiste en seguir de manera ciega cualquier impulso primitivo o deseo egoísta que cruce por tu mente, sino en tener el autocontrol y la madurez de vivir bajo las leyes que tú mismo has decidido aceptar. Su definición es magistral. El impulso del solo apetito es esclavitud, mientras que la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. Pensaba que la autodisciplina cívica es la máxima expresión de la emancipación humana. Idea 15.
La función del gobierno. Los gobernantes, ministros y presidentes no son los dueños del Estado ni los jefes de los ciudadanos. Son meros empleados públicos contratados para ejecutar las órdenes que el pueblo dicta a través de sus leyes. Su teoría institucional aclara: el gobierno no es más que un cuerpo intermediario, establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia. Pensaba que el gobierno es un sirviente que debe ser vigilado de cerca por el soberano. Idea 16. La corrupción inevitable del poder. Todo cuerpo gubernamental acumula por su propia naturaleza una inercia peligrosa que busca expandir sus atribuciones y aplastar la soberanía popular. Alertaba al ciudadano con esta ley política. Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la voluntad general, así el gobierno hace un esfuerzo continuo contra la soberanía. Pensaba que el poder político tiende inevitablemente a convertirse en tiranía si el pueblo se duerme. Idea 16. El fraude de los representantes. En el instante exacto en que un pueblo decide delegar su voz y su voto en diputados, políticos profesionales o senadores, para que decidan por él en un parlamento, ese pueblo ha firmado su propia esclavitud. Su crítica demolió la política representativa. La soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa. Pensaba que delegar tu soberanía es anular tu existencia como ciudadano libre. Idea 17. La falsa ilusión democrática. Los sistemas parlamentarios modernos venden la falsa idea de que el ciudadano es libre porque puede votar cada cierto número de años, ocultando que el resto del tiempo la población vive bajo el yugo de leyes que no redactó. Su burla al sistema inglés fue letal. El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña por completo. Solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo. No es nada. Pensaba que el voto periódico es el analgésico del esclavo moderno. Idea 18. La destrucción económica de la República. Un Estado libre no puede sobrevivir si tolera brechas económicas brutales. La opulencia extrema y la miseria absoluta son los dos cánceres que devoran la libertad cívica. Su receta económica exige equilibrio. ¿Queréis, por tanto, dar consistencia al Estado? Acercad los extremos tanto como sea posible. No toleréis ni hombres opulentos ni mendigos. Pensaba que los multimillonarios compran voluntades y los indigentes se ven obligados a venderlas. Idea 19. El derecho a la revolución. Si un gobernante viola los límites del contrato social, concentra todo el poder y se transforma en un tirano, el pacto queda anulado de inmediato. El pueblo recupera su libertad natural y tiene el derecho absoluto de derrocarlo. Su justificación de la insurrección dice: en el momento en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social se rompe, y todos los ciudadanos, recobrando por derecho su libertad natural, se ven forzados, pero no obligados, a obedecer. Pensaba que la rebelión contra un tirano no es un crimen, sino un acto de legítima defensa. Idea 20. La mentira del sometimiento silencioso. Un dictador puede vanagloriarse de tener un país ordenado y tranquilo, pero el silencio de un pueblo, sometido por el terror de las bayonetas, nunca debe confundirse con un apoyo real a su mandato. El cierre de su análisis advierte: el silencio general debe presumirse como el consentimiento del pueblo si no hay oposición. Pero el miedo altera esta regla. Pensaba que la paz de los cementerios no es orden social, es tiranía pura. Rompe tus cadenas. Recupera tu soberanía. Esto es Logos Rebel.